en confusión. La cultura del mundo lo ha cubierto de maldad y de oscuridad. El buey conoce a su amor, el asno pesebre de su dueño, pero el hombre no conoce a su Dios. El dueño llamó de su vida. Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, la simiente de la mujer que vino como la luz del mundo. Las almas gimen y sufren de dolor, porque son presas de Satán. Viven sin saber el porqué de su dolor, desastres y sufrimientos. Lo malo tratan como bueno. En el mundo ya no existe la verdad, lleno está de todas las maldades. ¿Quién irá para sanar al mundo? Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, la simiente de la mujer que vino como la luz del mundo. Él es el Cristo, la simiente de la mujer que vino como la luz del mundo. Corintios capítulo 4, versos 3 al 6, dice así la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Palabra de Dios. Muy buenas tardes, Iglesia. Como cada domingo, damos gloria a Dios por habernos reunido otra semana más en este culto.
Creo que lo más importante es que Dios nos ha permitido a través de la plataforma y de la internet poder reunirnos cada semana a escuchar la palabra. He creído firmemente que solo la palabra de Dios puede traer fuerza y valor en cada circunstancia al creyente. Si es así, es importante tomar la palabra como mi palabra durante cada semana. Hoy, en esta semana en mensaje púlpito, y siguiendo la corriente de la palabra y la dirección de la iglesia para nosotros, vamos a leer el texto bíblico de hoy en segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Si lo tienes junto conmigo, vamos a leer todos juntos la palabra de Dios en segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Así dice la Biblia. Por si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestra iglesia, llamada la luz de Cristo, tiene una razón de por qué llamarse así. Igual las iglesias hoy en día deben predicar el Evangelio. Igual todas las iglesias que predican el Evangelio de Cristo son portadores de esa luz. Pero ¿cuál luz? No es cualquier luz, es la luz del Evangelio de Cristo. Y es lo que Pablo predicaba a las iglesias. Entonces el día de hoy, el título del mensaje de hoy es La luz de Cristo. ¿Por qué nuestra iglesia, ya de un poco más de 20 años, se llama la luz de Cristo? ¿Por qué ahora Dios nos ha puesto eso en nuestros corazones? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Entonces, en el día de hoy vamos a compartir este mensaje para tomar la palabra de Dios como nuestra palabra durante esta semana. Vamos a iniciar con la introducción. En todo el mensaje, todo es importante, pero yo quiero enfocarme un poquito más en la introducción de la lectura del día de hoy, porque así debe ser nuestra iglesia también. Uno de los ejemplos más grandes en la introducción comienzo de iglesias que nos deben dar ejemplo a nosotros, perdón, y testimonio que fue en su época, es la iglesia primitiva. Fue la primera iglesia que Cristo dejó antes de ir al cielo. Pero ¿por qué esta iglesia primitiva debe ser un ejemplo para nuestras iglesias hoy en día? Igual como la iglesia de la luz de Cristo, debe también mirar la iglesia, la iglesia primitiva como este momento también para esta época, tres cosas. Principalmente tres cosas que vio la iglesia primitiva y que tenía la iglesia primitiva que pudo salvar su época. Nosotros también, nuestra iglesia, la luz de Cristo, debe tener esas tres cosas importantes. ¿Cuál es la primera? Primero, la iglesia primitiva, perdón, estaban completos en sus vidas, en Cristo, al punto que no le importaba morir. La crisis no era crisis para ellos porque ya estaban completos, suficientes su vida en la persona de Jesucristo. En Mateo capítulo 16, uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva confesó a Cristo y le dijo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro estaba confesando que Cristo era el Mesías, Jesús era el Mesías, la promesa del Antiguo Testamento, y esta palabra se cumplió en la persona de Jesús. Este era el origen de la iglesia primitiva que se aferró. En Hechos 1:1, Lucas escribe a su amigo Teófilo una de las palabras más importantes, las cosas que Jesús vino a hacer a la tierra y a enseñar. Jesús vino a hacer la obra de Cristo. Y si Él vino a hacer la obra de Cristo, es lo que la iglesia primitiva se aferró también como su palabra. Y la tercera cosa aparece en Hechos 4:12, cuando Pedro, después de todo, ya estando en medio de los judíos, de los fariseos, en ese lugar, Pedro confiesa uno de los versos más increíbles escritos para nosotros. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Ya Pedro, con toda la autoridad, como líder en su época, tomó la palabra y confesó que no necesitaban otra cosa, sino que sea Cristo. Entonces, la iglesia, la luz de Cristo, nuestras iglesias debemos entender y realmente tomar y creer de que solamente la iglesia es suficiente y completa en la persona de Cristo, y confesemos que Jesús es el Cristo como la iglesia que somos. La segunda cosa que la iglesia primitiva se aferró y lo que vemos como ejemplo son los líderes laicos.
¿Por qué vemos los líderes laicos? Los líderes laicos en ese tiempo significa que no tenían seminario, no tenían estudios tan grandes, no eran exitosos. Muchos eran pescadores, eran de Galilea, pero la Biblia dice en Hechos 4 que los fariseos se dieron cuenta que aunque no tenían vulgo, no tenían la letra, no hablaban muy bien, sabían que estaban con Jesús. Entonces la promesa de nosotros es que los líderes laicos tenían una característica que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos estaban reunidos unánimes en oración. Y unánime significa que tenían un pensamiento y un corazón. En Hechos capítulo 2, versículo 1, estos líderes estaban orando, dice que la Biblia estaban juntos y unánimes. Significa que estaban en un pensamiento y en un corazón y un propósito. Hoy en día necesitamos levantar líderes de esta manera. En nuestras iglesias y principalmente en nuestra iglesia Luz de Cristo, oramos para que sean líderes que aunque no nos veamos físicamente, tengamos siempre un corazón en el deseo de Dios. Un corazón, toda la iglesia, desde el pastor hasta los líderes, maestros, dentro del evangelio. Aunque no tengamos mucha preparación, aunque no tengamos tal vez un seminario específico, pero podemos estar unidos, como fue en Hechos capítulo 2, 42, como estaban todos unánimes en qué? En la palabra, agradeciendo su salvación, en la oración, estaban en el culto. Ellos estaban enfocados porque sabían que la unidad era lo mejor. La segunda característica que hoy vuelvo a repetir de esa primitiva es que estaban los líderes unánimes, no viendo su capacidad, no viendo si uno era mejor que otro, tenían un pensamiento. Deseo también y oro para que los líderes se unan también en un corazón. Y lo tercero que tiene esa primitiva es que su vida era el deseo de Dios y el evangelismo era en el campo. A pesar de la crisis, tal vez no debían reunirse porque era una ley, tal vez era la muerte, pero se reunían a pesar de todo. ¿Por qué ellos tenían ese enfoque, la iglesia primitiva? Porque ellos sabían que el deseo de Dios era que se predicara este mensaje en los campos. Si usted lee Hechos capítulo 5, versículo 42, dice la Biblia que la iglesia, los líderes, no dejaban de predicar a Jesucristo ni en las casas ni en los campos. Ese es el modelo de esa primitiva que nuestras iglesias hoy en día deberían tomar. Y yo oro para que nuestra iglesia, la Luz de Cristo, tome como modelo esta iglesia. Primero, completos en Cristo, suficientes en la persona del Evangelio de Cristo, que no hay más nada que nos pueda satisfacer. Dos, oramos por los líderes laicos que se unan en un corazón por el deseo de Dios hacia la dirección de Dios. Y tercero, que podamos nosotros juntos continuar haciendo el evangelismo en el mayor campo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? Su hogar, su negocio, su trabajo, donde quiera que usted esté, que en este campo Dios nos dé la seguridad de poder proclamar y predicar solo el Evangelio de Cristo. No olviden, como le dije al inicio, que tres cosas queremos enfatizar como líderes que somos, como iglesia que somos, y tenemos que tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Por qué la luz de Cristo? ¿Por qué debemos iluminar la luz del Evangelio nosotros? ¿Por qué realmente es el deseo de Dios? Número uno, primero debemos que ver la realidad del campo. ¿Cuál es la realidad del campo? ¿Cuál es el verdadero problema que tiene nuestro Panamá, nuestro Latinoamérica, el mundo? Realmente, debemos abrir nuestros ojos, como lo dice la Biblia. La Biblia dice que el campo tiene un problema espiritual. Y no hablo solamente de un país, de una región, una provincia. Hablo del campo donde estamos, nuestra familia, nuestros vecinos, todo el campo está atrapado en un problema espiritual, pero no lo saben. Por eso el texto bíblico de 2 Corintios 4:4 es real. El príncipe de este mundo está cegando el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿qué ellos no saben? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que debemos abrir los ojos y percatarnos urgentemente que el campo no sabe. Número uno, que están atrapados en el destino. ¿Qué es el destino? Por cuanto todos han pecado. Por causa de Adán, por la separación de Dios, todos estamos destinados al infierno. Usted, lo he repetido, usted no va al infierno porque se porte mal. No va al infierno porque fume droga o porque tome alcohol. No va al infierno porque mate a su esposa o a su familia o mate a alguien. No, usted no va al infierno por ser el más malo. Usted va al infierno porque está escrito que nuestro destino por la separación de Dios, por causa del primer hombre, Adán y Eva, todos nosotros estamos destinados ahora al infierno. Eso es lo que el campo no sabe. Lo segundo que no sabe es que por causa de la separación de Dios, el ser humano, aunque quiera tener todo, sufre más. Vive en desastres y por causa del desastre cae en maldición más. Dios le dijo a Adán y Eva que por causa de la separación la tierra iba a ser maldecida y que la mujer iba a sufrir al dar a luz y que el hombre con sudor tenía que conseguir el alimento diario. El hombre está sufriendo.
por causa del desastre y la maldición. Entonces el hombre busca la realidad de salir de eso, pero no puede porque no sabe. Lo tercero es que el hombre está atrapado bajo la autoridad de Satanás, como lo dimos hace 2 semanas, bajo el imperio y la potestad de Satanás, pero no lo piensa así y no lo cree, porque no lo ve y es un problema espiritual, la Biblia dice. Abramos la realidad del campo. Es la razón de que tenemos nosotros muchos creyentes en el mundo y muchas iglesias hoy en día que se están debilitando. Cuando hablo de iglesias, hablo de creyentes. No se imaginan de pastores, de líderes, de maestros, de ministros que están ya débiles en la fe, que han dejado el ministerio y no saben por qué. Es porque no saben la realidad del campo. No saben el autor de todos los desastres. Y no solamente las iglesias están débiles por causa de que ya no hay creyentes en las iglesias, los templos se están cerrando. No porque no tenían la economía o no tenían la estructura, porque ya no hay gente. Ya no hay adultos con quien reunirse y predicar. Y lo peor todavía es que no hay una siguiente generación en que se pueda transmitir el mensaje. Entonces, ya que no hay una generación que se transmite el mensaje, el futuro se pierde. El futuro es un desastre. Esas 3 cosas que le acabo de decir está sucediendo actualmente en los campos. Las iglesias, los templos y la futura generación se está perdiendo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Tenemos que primero, como le he dicho, como le dice la luz de Cristo, según el versículo 3 y 4, ver la realidad del campo. ¿Y cuál es la razón de que el campo está así? Se lo dije. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice que la serpiente antigua, Satanás, está engañando al mundo entero y le queda poco tiempo, dice. Así que con ira sigue engañando. Esa misma serpiente, el mismo Satanás que engañó a Adán y Eva en el principio, continúa engañando al mundo entero. Y la palabra engaño es que no se dan cuenta. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, versículo 6, Satanás le dice a Cristo, todo esto a mí me fue entregado y a quien quiera se lo doy. Eso nos lleva a entender que Satanás tiene controlado este mundo, la arte, la economía, realmente, y por eso que el campo no se aviva, sufre el campo y todo lo demás es en desastre. Efesios 2:2 dice que toda la humanidad está siendo llevada a una corriente por el príncipe de este mundo. Esta es la realidad del campo, esta es la realidad del campo. Y Juan 8:44 dice, por eso que los incrédulos, los que no han conocido el evangelio, su padre es el diablo. Y no es porque hayan hecho cosas malas, ya lo expliqué, es un destino que está marcado, aunque nosotros no queríamos. Y por último, 1 Juan 5:19 dice una gran promesa, que aunque nosotros sabemos que somos de Dios, nuestras iglesias somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Termino este primer punto confirmando. ¿Cuál es la realidad del campo? ¿Cómo está el campo de verdad? ¿Realmente el campo está sufriendo? Sí, usted lo ha visto. ¿Están sufriendo por un problema solamente físico, por el temor y la muerte? Sí. Iglesia a la luz de Cristo, iglesias que escuchen el mensaje, abran sus ojos para ver el campo como está. Segundo, ¿por qué la iglesia a la luz de Cristo? ¿Por qué somos la iglesia que debe alumbrar la luz del evangelio? 2, porque es el método de Dios. Realmente Dios no dijo que era otra luz. Cualquiera luz que usted quiera alumbrar, sea la linterna, sea el celular, sea cualquiera luz que usted tenga, sea la luz de la linterna del foco, es más, la luz del sol, de la luna, algún día toda esa luz se va a apagar. Esa luz algún día se va a quitar. Por eso debe ser el método de Dios que es eterno y debe ser la luz de Cristo. Pero ¿qué ha pasado el día de hoy? El hombre ahora, por la separación de Dios, tiene sus propios métodos y piensa que sus métodos lo va a llevar a salir de la realidad como está el campo. ¿Y cuál es el método que el hombre está utilizando? Uno son las buenas obras. Las buenas obras no es mala, pero no dan salvación. No te dan respuesta a la solución espiritual. Hacerlo está bien, pero no te va a dejar dar la felicidad verdadera que es a través de Cristo. Por eso las buenas obras, muchos se están apoyando en eso y piensan que haciendo eso llegarán a ser felices. Y es más, no solamente hace eso el hombre, sino que también ha caído en la religión. Entonces piensan de una manera que si esta iglesia no me ayuda, voy a otra. Esta iglesia ora mejor que esta iglesia canta. Entonces vive confundido. Entonces esa persona busca dónde encontrar a Dios a su manera y que satisfaga sus deseos. Eso es religión. Religión es el hombre buscando a Dios. Y lo tercero que ha caído la humanidad en el método del hombre es la filosofía. Ahora muchos están tan confiados solamente en su conocimiento, en lo que piensan, y si se terminaron un seminario, si se graduaron, hasta se apoyan en eso, pensando que eso le va a dar la felicidad. Y es más, hasta piensan que eso le va a dar la salvación.
Esos son métodos humanos. No es malo. Está bien, pero no dan la salvación. No son Cristo. Por eso Dios nos dio solo el Evangelio. ¿Cuál es solo el Evangelio? En el versículo 4, capítulo 4, versículo 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces no tenemos que pensar en otro método, sino el único método que es Cristo. ¿Por qué? Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, dice la Biblia que antes nuestra vida no entendía el Evangelio. Estaba atrapado por la oscuridad. Y un día esta palabra estaba oculta antes. Estaba oculta por mucho tiempo. Nosotros no lo sabíamos. Y el versículo 27 dice que ahora fue revelada por los profetas. ¿Y cuál fue la revelación por los profetas? Cristo. Y este Cristo ahora, según el versículo 27 de Romanos 16, va a estar con nosotros para siempre, eternamente. Entonces, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Este Cristo que antes yo no lo conocía, que yo vivía atrapado en mi religión, que pensaba que por ir a la iglesia o portarme bien o por saber versículos bíblicos, sin saber que era el Evangelio de Cristo por la palabra que me fue revelada a mí. ¿Usted cómo conoció el Evangelio? Fue por la palabra. La palabra se le reveló en una predicación y usted entendió quién era Cristo. Debe dar agradecido porque solamente Cristo es el método de Dios para salvar el campo que está en la oscuridad. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Cuál es el contenido correcto de Cristo que debemos predicar? Uno, abrió el camino. Solo Cristo abrió el camino para encontrarnos con Dios. Juan 14, 6. Solamente Cristo fue el único que nos perdonó nuestros pecados. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Imagínense lo que hizo Cristo por nosotros al pagar por nosotros y perdonar nuestros pecados y liberarnos de nuestras maldiciones. Y tercero, ¿cuál es el contenido correcto de Cristo? Que 1 de Juan 3:8 dice que Cristo para esto apareció. No vino para otra cosa, sino para deshacer las obras del diablo. Y dígame, ¿dónde lo hizo? En el monte del Calvario. En la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Y cuando se levantó al tercer día, venció el pecado y venció la autoridad de Satanás. Ese Cristo es el que tiene que ser predicado. Esa es la única luz de Cristo que puede quebrantar la oscuridad de los campos, que pueda quebrantar la incredulidad del hombre, que puede deshacer cualquier problema y maldición que tenga el hombre, porque solamente el Evangelio de Cristo tiene poder. Prediquemos la luz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el campo está en la oscuridad. ¿Y por qué? Porque es el método de Dios. Y tres, ¿por qué debemos realmente somos la iglesia la luz de Cristo? ¿Por qué la iglesia la luz de Cristo? Porque es nuestra identidad. Es la identidad de la iglesia. Toda iglesia que predique el Evangelio de Cristo, la luz del Evangelio de Cristo, alumbra en esa iglesia. Esa iglesia debe estar feliz. Los creyentes deben vivir feliz porque no es la identidad de nosotros por solamente un nombre o solamente porque estamos en una región o por una denominación. Nuestra identidad está basada en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo para nosotros? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nuestra identidad, iglesia. ¿Sí? Para que nosotros anunciemos las virtudes de quién? De Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos esa iglesia. Debemos estar firmes en esa identidad. No caer en el engaño de Satanás, ni siquiera en caer engañados por la tentación de que Satanás quiere hacernos creer que no somos la iglesia y los hijos de Dios. Tomemos la palabra de Dios. La Biblia dice que si tenemos la identidad de Cristo, que es nuestra iglesia, todos los días, según Colosenses 1:18, debemos de vivir la vida de Jesús. ¿Cuál es la vida de Jesús? La vida que realmente tiene la identidad, la vida más feliz, la vida que habita en nosotros. Esa vida, la Biblia dice que se lo dio a su cabeza, que es Cristo, a la iglesia le dio esa vida. Por eso nosotros estamos vivos como iglesia, porque Cristo está vivo. Nosotros somos felices porque fue a través de Cristo que ahora entendemos el Evangelio. Lo segundo, ¿cuál es la identidad de la iglesia que tenemos? Es el poder de Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 23, si usted lee, dice la Biblia que el poder de Cristo, que el poder de Dios que resucitó de los muertos a Cristo, ese poder que nadie lo puede parar, ese poder que está por encima de todo principado y potestad, dice que este poder se lo dio a la iglesia, a nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos ese poder de Jesús.
Nosotros tenemos la vida de Jesús en la iglesia. Por eso cada creyente debe vivir feliz. No es porque seamos los mejores creyentes, sino porque por gracia tenemos la vida de Jesús y ahora también podemos disfrutar del poder de Jesús siendo sus hijos. No olvidemos, para terminar y entrar en la conclusión, Juan 1:12. La Biblia dice en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios nos dio a nosotros la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero no es por sangre, no es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón, sino de Dios. Somos personas dentro de la gracia de Dios. Tomemos la palabra y no olvidemos nuestra identidad de por qué somos la luz de Cristo. Y número 3, por último, la conclusión. ¿Qué es lo que no debemos olvidar, iglesia? Todos los días la iglesia, la luz de Cristo, siempre debe recordar 3 cosas. Dios nos dio su mandato celestial. ¿Cuál es el mandato celestial que Dios nos dio, que viene de lo alto? Nos dio a Cristo. Ese mandato celestial de poder disfrutar a Cristo y compartir a Cristo es el mayor gozo. Y no es un mandato de nuestro pastor principal. Es un mandato que viene del cielo divino para nosotros. Lo segundo que no debemos olvidar es nuestro llamado. ¿Por qué Dios nos ha llamado? Para que en este campo, en cualquier campo que nosotros estemos, establezcamos solo el reino de Dios. Y que solo el reino de Dios pueda hacer la diferencia en cualquier campo, porque cuando la luz de Cristo alumbra en cada campo, el reino de Dios se establece y toda oscuridad es quebrantada. Ese es el evangelismo que debemos que hacer. Que lo tercero que no debemos olvidar, nuestra misión. Nuestra misión es ser testigos a todas las naciones, a todos los campos, predicando que Jesús es el Cristo, pero solo con el poder del Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros podemos hacer la misión verdadera. La misión de predicar el Evangelio en nuestro campo, en nuestra nación y a nuestra siguiente generación para que ellos puedan continuar teniendo la identidad de la luz de Cristo en sus campos también. Este sea un tiempo importante para recibir la palabra como lo hemos hecho, iglesia. Y no olvidemos por qué somos la iglesia de la luz de Cristo y por qué Dios nos ha llamado a nosotros en nuestro campo donde quiera que estemos. Y en cada momento y en cada mensaje que no prediquemos a otro nombre ni a otro método, sino solo a Cristo. Vamos a orar, iglesia. Dios, te damos gracias en esta noche, Dios. Gracias por llamarnos, Señor, en tu pacto, en tu palabra, en tu promesa, Señor. Gracias porque somos la iglesia, Señor, que tú iluminaste un día cuando estaba en oscuridad a través del Evangelio de Cristo. Trae la guía a todos los líderes, a todos los obreros, a todos los maestros, a todos los que guían, Señor, a los remanentes, a los niños en nuestras iglesias, Señor, para que podamos juntos tener un corazón, Señor, en el mensaje y en todo el caminar en tu deseo, Dios. Gracias por este tiempo, Dios, para que tu palabra, Señor, que tu palabra que ha sido predicada solo sea para la gloria de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.